Posiblemente este sea uno de los conceptos más distorsionados por el nutricionista clínico, y es que en la mayoría de los casos lo asociamos a la mayor complicación por la que puede pasar un paciente en UCI, donde el flujo sanguíneo está mal, los electrolitos están mal, casi que los paraclínicos son un resultado caótico. Y cuando nos hablan de shock, shock anafiláctico, shock séptico, insuficiencia circulatoria, ¿son estos sinónimos? ¿Son un síntoma de la inestabilidad hemodinámica? ¿De qué nos están hablando? Para poder comprender a cabalidad este tema, vamos a hacer la revisión que estoy presentando acá. Quiero recordar que todo esto está enfocado es al nutricionista clínico. Posiblemente si vienes de otra área de la salud, pues vas a tener un conocimiento de nuestra perspectiva frente al tema. Listo, lo voy a presentar como en una serie de capítulos, entonces para ello sí les pediría que se suscriban y le activen a la campanita, así YouTube les va a notificar de cuando subo el siguiente capítulo. En este primero vamos a revisar sobre el significado, como la clasificación o cómo se divide la fisiología del flujo sanguíneo intestinal y su relación con la digestión y la absorción de nutrientes. La inestabilidad hemodinámica, el shock o la insuficiencia circulatoria básicamente son sinónimos y hacen referencia a una alteración del flujo sanguíneo que puede tener distintos orígenes, distintas causas, pero básicamente esto conlleva a la muerte celular porque no le está llegando suficiente oxígeno y nutrientes pues para que ésta funcione o al menos se mantenga viva. El shock es el concepto que vamos a manejar y hay diferentes tipos, el shock distributivo, cardiogénico, hipovolémico y obstructivo. Pero qué mejor forma que demostrarlo o explicarlo más bien mediante ejemplos. Veámoslos. El shock distributivo es un conjunto de anomalías que dañan el tono vascular, destruyen los vasos sanguíneos y que con esto pues que los vasos sanguíneos son esenciales para oponerse al flujo sanguíneo. Eso se le conoce como resistencia vascular. ¿Y por qué es importante? Pues esta resistencia vascular es uno de los pilares que mantienen la presión arterial. Y sin la presión arterial, pues no va a haber un adecuado paso del oxígeno y de los nutrientes de la sangre a la célula. La sepsis no es más que una invasión sistémica de microorganismos. Estos se adhieren a los vasos sanguíneos y se comienzan a reproducir masivamente. En el proceso también van liberando toxinas las cuales activan los macrófagos y los neutrófilos. Estos vienen en defensa y los macrófagos se van a fagocitar ese o lo van a intentar hacerlo esos microorganismos. Hay que tener en cuenta algo y es que entre las células endoteliales se mantienen unidas es gracias a la caderina. Y bueno, estos macrófagos, estos neutrófilos, el endotelio comienzan a liberar citoquinas en un intento de defensa ante esta infección, pero esto lo único que conlleva es a la muerte celular, a la creación de brechas, la separación de esas células endoteliales y esto se comprende como una disfunción del endotelio vascular. Aquí vamos a presentar lo que yo llamo alergia asesina y es el shock anafiláctico, una sensación de muerte inminente. El paciente comienza a presentar palidez, diaforesis severa, es como si se hubiesen acabado de bañar, acabo de salir de la piscina, taquicardia, síncope, como ustedes lo van a ver en este momento. Él casi que se desmaya, pues de un momento a otro ya pierde la conciencia, en algunos casos pueden convulsionar. Bueno, el shock anafiláctico no es más que una reacción sistémica y aguda que se da cuando el alergeno entra en contacto con los mastocitos y basófilos que son previamente sensibilizados. Estos se unen a los receptores que tienen en su membrana celular y crean un estímulo de liberación de histamina, triptasa, carboxipeptina
peptidasa y derivados de los eicosanoides, que les recomiendo visitar la página que tenemos en Facebook. Ahí hay un post sobre cuáles son estos derivados y sus efectos, también de su procedencia. Bueno, estas sustancias que se liberan tienen efectos de vasodilatación, aumento de de la permeabilidad vascular. Es casi que una disfunción endotelial y ya sabemos qué consecuencias tiene. ¿Qué pasa? Hay una contracción también del músculo liso que es mediado por la histamina, y es por eso que se crea como una obstrucción pulmonar, y la persona, el paciente, comienza a sentir esa sensación de que le falta el aire y de que se ahoga. Otras de las consecuencias son la disfunción cardíaca, y esta básicamente puede llevar a una muerte inmediata del paciente. En casos de una hemorragia severa o de una pérdida de líquidos intravasculares severa, que se comprenden pues como la disminución del contenido de sangre o del volumen plasmático, aparece una situación o un conjunto de alteraciones fisiológicas que se conocen como shock hipovolémico. Y es que ante esta pérdida masiva de líquidos y electrolitos, el cuerpo trata de compensarlo. Sin embargo, todo este desequilibrio hidroelectrolítico, pues tan complicado, tan grave, conlleva una disfunción vascular, a la baja de la presión arterial, y el cuerpo trata de responder ante estas alteraciones. Por lo menos el sistema simpático se activa, hay un aumento de las catecolaminas, de la adrenalina, noradrenalina, angiotensina 2, y todas trabajan en conjunto para mantener ese gasto cardíaco, para que ese volumen sanguíneo que hay al menos mantenga vivo el corazón y el cerebro. El resto, después será cuento después, pero sin corazón y cerebro no hay nada. Entonces todo el sistema se enfoca o trata de mantener vivo estos dos órganos. Este tipo de shock se da por una obstrucción mecánica que afecta el flujo sanguíneo, ya sea sistémico o pulmonar, y esto conlleva pues a una disminución del gasto cardíaco, ya sea por pérdidas del compliance del corazón, que es como esa capacidad para distenderse, como en casos de pericarditis constructiva, o por cualquier aumento de la presión intratorácica. Otro de los motivos es donde se aumente la presión del ventrículo derecho, como puede ser en el embolismo pulmonar. Hay que recordar que las venas cumplen su función gracias al tejido muscular, así que en casos de inmovilidad prolongada, ya sea por un evento cerebrovascular o por una cirugía, puede aumentar el riesgo de trombosis venosa profunda, ya que la circulación venosa pues se va a ralentizar. La TBP es una condición en la que se forma un coágulo de sangre en una vena, y el mayor problema es cuando estos se desprenden y comienzan a viajar por las venas hasta llegar a los pulmones, donde aquí ya han disminuido su diámetro. Bueno, y la consecuencia es solo una isquemia pulmonar, es lo que podríamos pensar, pero no. Este taponamiento conlleva un aumento de la presión en la arteria pulmonar por una mayor resistencia a ese flujo que está creando el coágulo. Esto aumenta la carga posterior del ventrículo derecho, y aunque este aumente pues su frecuencia, aumente su esfuerzo en un intento por mantener el bombeo de la sangre, después de cierto umbral falla y el paciente muere. Este último tipo de shock se comprende por una disminución de la perfusión tisular del tejido cardíaco, claramente. Esto pues conlleva un estado de isquemia y a la consiguiente falla cardíaca. Pero antes de que sea una falla fulminante, hay una serie de situaciones que suceden, que van a agravar pues la propia condición. Una falla cardíaca significa que el corazón no bombea la suficiente cantidad de sangre por todo el sistema, y esto causa un estado de hipotensión con la consiguiente hipoperfusión tisular. La falta de nutrientes y de oxígeno en las células pues crea en una primera instancia una activación del sistema de la glucólisis anaeróbica por tratar de mantener esa energía
para que la célula funcione, pero se supera el umbral y conlleva la muerte celular. Esta muerte celular pues crea una respuesta inflamatoria con la liberación de óxido nítrico y la consiguiente estado de vasodilatación que prácticamente crea como otro minicírculo vicioso que fácilmente conlleva la isquemia sistémica. Hasta este momento el organismo casi que no ha actuado, pero ya se comienza a percatar de todas las alteraciones que están sucediendo y bueno, hay una respuesta neurohormonal que se caracteriza por taquicardia, retención de agua y de sodio, un estado de vasoconstricción para tratar de remediar todas estas alteraciones, pero esto solo conlleva un aumento de la pre y poscarga cardíaca. ¿Qué significa esto? Pues que va a haber un mayor esfuerzo de este órgano y no lo va a soportar en este momento si ya sea una falla cardíaca fulminante y el paciente muere. Una de las causas que conlleva la disminución de la hipoperfusión tisular es la de la aterosclerosis, que se da porque disminuye el flujo sanguíneo ya que hay una obstrucción por una placa aterogénica. En algunos casos el endotelio vascular se puede romper y favorecer esa obstrucción del flujo sanguíneo. Creo que esto es demasiado importante para nosotros desde una perspectiva de prevención, claro está, porque tenemos muchos mecanismos de trabajo para disminuir el impacto de la dislipidemia y es una dieta rica en fibra, ya sea fibra insoluble como la celulosa, la lignina, o de fibra soluble como las gomas, mucílagos, pectinas. Por ejemplo, las pectinas que están en la manzana, hay como un estimado de que si ingieres 3 manzanas medianas te pueden aportar 3 gramos de pectina. ¿Qué pasa con esa pectina? Que 1 gramo de pectina tiene la capacidad de reducir un estimado de 2 miligramos de decilitro de colesterol total y colesterol LDL. Así que imagínense, serían 6 miligramos por decilitro de esta disminución del colesterol. También el consumo de omega 3, fitoesteroles, beta-glucanos, que pues también son una fibra presente en la avena, la cebada, pero hay que tener como cuidado en el momento de la preparación, ¿no? Pues para no ir a estropearla. El psyllium, los fructooligosacáridos, como pueden ser la inulina, y la oligofructosa. Sinceramente tenemos mucho que hacer desde la nutrición, pues obviamente de una dieta con restricción calóricas, aumento de la demanda energética. Hay muchos nutracéuticos, así que también consideraría el uso de jengibre, ya que este nos va a evitar esa agregación plaquetaria y pues va a disminuir como de una forma indirecta la formación de placas, así que es muy favorable. Claro que hay que tener mucho cuidado con los pacientes que ya están anticoagulados porque esto sería una potencia de esa anticoagulación y no sería saludable pues para el paciente. Ahora sí, se puso esto bueno, entremos en materia. Como estudiante ingenuo, pues uno podría decir, no, es que como hay una disminución del oxígeno en la célula, entonces hay una activación de el sistema energético anaeróbico, pues dependiente de glucosa, que va a producir lactato. Entonces, ¿qué tal si no damos carbohidratos? Podríamos dar una cetogénica, ya que por el coeficiente respiratorio, pues nos va a crear una menor demanda de oxígeno, entonces no habría tantas complicaciones, o no, que es que el coeficiente respiratorio no tiene tanto impacto, entonces démosle una dieta pues hipocalórica, al menos 15, 20 kilocalorías por kilogramo, lo mínimo que se pueda dar, ¿verdad? Pero ¿es esto de verdad importante? Porque recordemos, estamos hablando de una falla circulatoria. ¿Qué sucede? ¿De dónde vienen estos nutrientes? Es ahí el punto crítico. ¿De dónde provienen? Pues recordemos que todos estos vienen de la absorción gastrointestinal, digestión, absorción, que para ello se necesita sangre para poder que se ejecuten todas las funciones normales. Listo, si no las células no van a funcionar adecuadamente, van a estar en isquemia y ninguno de los procesos metabólicos se va a llevar a cabo. Por eso necesitamos estudiar el flujo sanguíneo esplácnico. La circulación esplácnica, yo creo que la podríamos definir como
toda la sangre que irriga los órganos de la cavidad abdominal que tienen una función digestiva y absortiva. Pero bueno, se nos infiltra un poquito el vaso y es porque el concepto técnico va a ser todos los órganos, los tejidos que sean irrigados por tres nacientes de la arteria aorta. Y esas tres nacientes van a ser, o esas derivaciones, van a ser el tronco celíaco, que del tronco celíaco se deriva la arteria hepática común, la arteria esplénica y la arteria gástrica izquierda. ¿Cuál es la otra? La arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, que es esta de acá. Miren lo largo que es la arteria mesentérica superior. Y básicamente nos van a irrigar al estómago, al hígado, al vaso, a nuestro señor el páncreas que está por acá guardadito, y nos van a irrigar también pues el intestino grueso y el intestino delgado. También nos van a irrigar unos tejidos esenciales que tenemos en la cavidad abdominal, y estos básicamente van a ser el peritoneo, el epiplón mayor y el epiplón menor. Ahora bien, ¿por qué hablamos de eso? ¿Por qué les estoy presentando esta circulación esplácnica? ¿Cuál es su relación con el paciente hemodinámicamente inestable? Una vez identificados cuáles son esos órganos y tejidos que componen la circulación esplácnica, ya podemos ver un poco más de fisiología. Tenemos pues en un primer momento la ingesta del alimento, el cual va a atravesar el esófago hasta llegar al estómago. Ya en este vamos a encontrar el ácido clorhídrico, enzimas que nos van a ayudar a digerir, a descomponer esas macromoléculas en moléculas mucho más pequeñas, pero aún así falta el proceso. Este se va a continuar en el duodeno. Mediante la liberación de enzimas pancreáticas se logra una mayor hidrólisis de estos hasta conseguir moléculas mucho más pequeñas como serían los aminoácidos, la glucosa, fructosa, galactosa y ácidos grasos. Todos estos nutrientes van a ser captados por las microvellosidades intestinales. En estas hay algo característico y es cómo se da el flujo sanguíneo en ellas. Y es esta característica vascular de las microvellosidades intestinales las cuales van a dictar las próximas pautas del soporte nutricional en el paciente.